Gracias a todos. Un saludo especial al doctor José Leonardo Valencia, rector de la Fundación Universitaria Andina, al doctor Francisco Salas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, a nuestros compañeros del los doctores William Orozco, Aida Luz Martínez y Mario Javier Rincón Triana. Y por supuesto a mis compañeros comisionados, la doctora Mónica María Moreno Bareño y al doctor Fridolé Vallenduque, a nuestros invitados especiales que nos acompañan en forma presencial en el auditorio, a nuestros más de 19.000 en este congreso, acompañan de diferentes lugares del país, y también muy especial y calurosamente un saludo a nuestros colegas del Servicio Civil del Uruguay, que también nos acompañan. Simplemente bienvenida a todos y justificar en muy pocas palabras por qué la versión del Congreso Nacional de Empleo Público este año se centra en el tema de las competencias laborales en el sector público. Y la razón fundamental es que para nosotros, desde la Comisión Nacional del Servicio Civil, competencias laborales son el corazón de la carrera administrativa de un empleado público en Colombia. Y son el corazón porque es lo fundamental, tanto su ingreso como su permanencia tras el desempeño laboral y incluso también su ascenso a través de los procesos en la modalidad de ascenso que desde la expedición de la ley 1950 la Comisión realizando. Sin competencias sería imposible entonces procurar una administración pública eficiente, eficaz, etcétera, que logre los fines esenciales del Estado. Es así entonces que es un tema de primera importancia para la Comisión y debiera serlo para todas las entidades públicas, no solamente del país, sino del mundo, como efectivamente cada día lo está haciendo más y más y más. Bienvenidos nuevamente. Empezaremos entonces con el desarrollo temático de este congreso. Vamos a tener fundamentalmente 4 presentaciones, una experto en el país, por supuesto, en la certificación de competencias laborales para muchos de los empleos que en el país se ofertan, y luego vendrán paneles, uno a cargo de cada uno de los comisionados, referidos concretamente el primero a cómo se evalúan las competencias laborales en la carrera administrativa del país, para ingresar a ella, para aprender en ella, para ascender en ella. Luego tendremos un panel referido a cómo se pueden fortalecer esas competencias laborales. Y finalmente vamos a presentarles un análisis psicométrico del desempeño laboral en Colombia. Vendrán, después de los paneles, una sesión de preguntas. Y tenemos un ejercicio interactivo con todos los asistentes virtuales que es muy interesante y no quisiera adelantar detalles para que no dañar la sorpresa. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas nuevamente. Laborales para el ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera administrativa en Colombia. Señor comisionado, bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, Manuela. Vamos a hacer esta ponencia, y como les decía, en la instalación del evento, pues para la Nacional del Servicio Civil, la laboral alma, el corazón de la carrera administrativa en el país. Por favor, ponemos la presentación. En la tercera diapositiva, siguiente, por favor. Partimos de esta, la que estaba, por favor. Partimos de este cuadro comparativo que fundamentalmente nos resume lo siguiente. Venía un modelo, y no, cuando digo veníamos, no me refiero a la Comisión Nacional solamente, sino en general en el país, y se podría decir que en general en el mundo. Veníamos un modelo donde se hacía una evaluación en los concursos de mérito, porque este tema de los concursos de mérito pues no es un asunto que se haga solamente en Colombia. La inmensa mayoría de países en el mundo
tienen más o menos desarrolladas sistemas de carrera administrativa y hacen con más o menos rigurosidad o periodicidad mejor procesos de selección para escoger a los empleados que van a trabajar en esos empleos de carrera administrativa. Entonces, veníamos de un modelo donde para hacer estos procesos de selección el énfasis era el conocimiento por una parte, es decir, cuánto tú sabes, y algo que se llamaba el credencialismo, es decir, el título, que es algo que en el mundo pesa menos, este tema del credencialismo. ¿Y qué nos llevaba a este modelo? A tener una baja predicción del desempeño de la persona o del postulante o del aspirante a ese cargo o empleo en el sector público. Por supuesto, este modelo se empezó a venir abajo justamente por la consecuencia que acabo de decir. Tenía un muy bajo nivel de predicción de ese desempeño, lo que significaba que los que eran seleccionados no necesariamente después, una vez seleccionados en el empleo, tenían el mejor desempeño. Esto hizo que a nivel mundial y también, por supuesto, en Colombia y particularmente nosotros en la comisión, transitáramos hacia otro modelo donde el énfasis está puesto ya no tanto en el conocimiento, que sigue siendo importante, pero más en las capacidades, habilidades, rasgos, el conocimiento, pero el conocimiento no tanto en cuanto a un reservorio de datos que uno tiene acumulados en la memoria, es decir, no la memoria, sino más bien la aplicación de ese conocimiento para resolver problemas en concreto, en un contexto laboral en el cual uno se pueda encontrar. Y también, por supuesto, y esto es muy importante, la integridad. Ese es el modelo, digamos, que a nivel mundial, con estos términos cada vez coge más vuelo, y es aquel modelo que nosotros en la comisión hemos implementado y estamos utilizando actualmente. Entonces, aquí el énfasis está más puesto en las competencias que en el conocimiento. El conocimiento es algo que lo puede uno más competente, pero en sí mismo no es una competencia. Y por supuesto, este modelo un mayor nivel de predicción del desempeño laboral que va a tener un aspirante que se está presentando a un proceso de selección. Siguiente, por favor. ¿Qué sucedía? Encontrábamos en la aplicación del anterior modelo que las personas que tenían los más puntajes, y seguramente ustedes conocen compañeros, seguramente, pero como el énfasis era en el conocimiento, tenían muy altos puntajes en las pruebas porque eran personas que tenían acumulado en su memoria mucho conocimiento específico, pero que por supuesto no tenían tan desarrolladas las otras competencias relacionadas con lo que acabo de decir, las capacidades, las habilidades, la capacidad de aplicar ese conocimiento en entornos o contextos específicos y temas de integridad. Y que hacia esto, por supuesto, que su desempeño no fuese el mejor. Adelante, por favor. ¿Qué entendemos nosotros por competencias laborales? Fundamentalmente, pues el tema de las competencias laborales lo trae la misma norma. El tema de la competencia laboral en Colombia ya en concreto se enmarca en la ley 909 de 2004 y se define muy exactamente en el decreto 815 del 2010. Palabras más, palabras menos, este decreto define que la competencia laboral es una capacidad de una persona para desempeñarse, y miren lo importante, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el público. Las funciones inherentes a un empleo. Capacidad que está determinada por conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes, aptitudes que debe mostrar un empleo público. Aquí es muy importante, un empleado público, perdón, aquí es muy importante tener en cuenta una cosa, y es que donde la comisión ha hecho estas últimas pruebas que están enmarcadas en este modelo, uno recibe un comentario antes era común, y es que no me preguntaron lo que yo hago en las pruebas. Fíjese que las pruebas basadas en competencias laborales, capacidades, habilidades,
rasgos, aplicación de conocimiento, integridad, pues no tienen por qué preguntarle lo que usted hoy en día hace. De eso no se trata la competencia. La competencia laboral es que usted pueda demostrar que es capaz de desempeñarse en diferentes contextos laborales. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Por ejemplo, aquel que es capaz de razonar bien, razonamiento matemático, por ejemplo, lo hará si está en un empleo de nivel profesional en el área de presupuesto, o esa misma competencia la aplicará muy bien si lo debe hacer en un empleo de nivel profesional en el área de contratación. Porque el énfasis no es qué tanto usted es concreto de presupuesto o qué tanto sabe usted en concreto de contratación, que repito, es importante, pero no es lo más importante. Y máximo si tenemos en cuenta que en Colombia hace muchos años trabajamos bajo el concepto de planta global. Significa que usted en concreto no está adscrito en forma indefinida a un empleo, a una área, a una dependencia, sino a la planta global de la entidad. Es decir, que en cualquier momento puede ser trasladado de un área a otra y tiene que tener la capacidad o las competencias laborales mejor de desempeñarse bien, bien sea que esté en un área o en otra. Adelante, por favor. El DAF tiene un documento llamado Plan Nacional de Competencias Laborales, donde se da una definición, digamos, similar a la anterior. Esta es un poco más general, digamos, y tiene unos aspectos interesantes. Vuelve a hablar de capacidades, ¿sí? Y tiene algo muy, muy interesante. Y es que dice que las competencias tienen que ver con las reacciones del trabajador para resolver satisfactoriamente situaciones laborales relacionadas con las tareas y cumplir con los objetivos propuestos. Miren, por ejemplo, que si uno va por la calle, uno, ciudadano común, va por la calle, y seguramente, y lo han noticias ustedes, seguramente muchos lo han visto en las noticias, y se enfrenta a una situación como un posible robo o atraco, intento de secuestro, intento de fleteo, etcétera. Bueno, como uno no tiene ninguna competencia laboral para eso, porque no ha sido entrenado, o uno normalmente lo que puede hacer es dejar robar o dejarse fletear, se muere del pico, bueno, en fin. Pero miren que ustedes han visto en noticias que coincidencialmente al que iban a robar, al que iban a fletear, era un agente de seguridad, alguien entrenado para eso, y la reacción es totalmente diferente. Son reacciones, uno reacciona frente a una situación para resolverla, que es lo que importa aquí, efectivamente, conforme a las competencias laborales que uno tenga. Eso es lo importante. Usted puede haberse leído todo un libro completo de defensa personal, puede haberse visto todas las películas de Bruce Lee, pero no tiene desarrollada la competencia, como la tiene, por ejemplo, estos personajes que ustedes han visto, incluso que sin ser directamente las víctimas, sino por estar cerca del lugar, habían logrado evitar este tipo de delitos. Adelante, por favor. Entonces, en concreto, tenemos en la comisión, o hemos diseñado y está en aplicación ya en la comisión un modelo de evaluación de competencias laborales basados a nivel general en 5 grandes componentes. Y el tamaño de los círculos indica el nivel de predictibilidad de cada tipo de competencias que está aquí en el diseño laboral del futuro empleado público. Así, por ejemplo, ustedes ven que el círculo de las capacidades es grande, porque psicométricamente en estudios e investigaciones que se han hecho a nivel mundial, las capacidades son las que mejor nos predicen el desempeño laboral del futuro empleado público. Si estamos hablando, por ejemplo, de empleos de nivel asesor, de nivel profesional. Si estuviéramos hablando de empleos, por ejemplo, de nivel técnico, nivel asistencial, las habilidades son quizás las que mejor nos pueden predecir el futuro desempeño laboral del servidor público. ¿Sí? Están como en un mismo nivel de predictibilidad los rasgos
Los rasgos son cosas un poco más complicadas de medir. Y fíjese que la aplicación de conocimientos, que antes era lo único, ahora es uno de los 5 y como lo ven claramente acá, no lo más importante. Y algo que nuclea todo esto, porque está presente en todo, es la integridad. Es la integridad. Algunas entidades en concreto han aplicado pruebas como polígrafo, por ejemplo, y con todas las restricciones que ya se han puesto por parte de la Corte Constitucional, pero digamos que de una u otra forma se busca medir la integridad. El polígrafo no es la prueba, digamos, perfecta para medir la integridad, pero existen otras que también se pueden usar. La comisión hace unas propias para poder medir la integridad. Aquí están las definiciones. ¿Qué son las capacidades? Y fíjense en cosas muy importantes, características cognitivas. Características cognitivas que permiten desarrollar una determinada labor independientemente del contexto laboral. Esto refuerza lo que decía hace un momento. No hay por qué en una prueba de selección preguntarle exactamente lo que usted hace en el día a día, porque usted tiene que tener la capacidad de desempeñarse en diferentes contextos laborales. Algunas de esas capacidades son, por ejemplo, la resolución de problemas. Usted debería decir, soy tan bueno para resolver problemas de presupuesto, tan bueno para resolver problemas relacionados con la contratación, o tan bueno para resolver problemas relacionados con gestión del talento humano. Otra capacidad, por ejemplo, es el razonamiento categorial. Esa capacidad que usted tiene de tomar la realidad, que está compuesta por múltiples componentes, relacionar un grupo de cada uno de ellos justamente en categorías para hacer más fácil el análisis. De hecho, la palabra análisis deriva de ahí en poder fragmentar la realidad para poder hacerla más accesible al ser humano, porque el ser humano, nuestra limitación de nuestra capacidad cerebral no nos permite tomar realidad en toda su integridad. No somos capaces, nos toca es partirla para digerirla mejor, procesarla mejor, solucionarla mejor. A eso se refiere el razonamiento categorial, tener la capacidad de hacer categorías para a partir de buscar más fácilmente respuestas o soluciones a problemas. Las habilidades, en cambio, son destrezas desarrolladas o aprendidas que facilitan la adquisición de nuevo conocimiento. ¿Sí? Por ejemplo, la lectura crítica, por ejemplo, la argumentación de textos, etc. Los rasgos están asociados ya a características de la personalidad. Eso es muy importante porque estos rasgos lo que hacen es condicionar la manera en que yo me desempeño. Pongo un ejemplo. Alguien que vaya a trabajar en algunas áreas de la entidad que están expuestas o que lo obligan a estar en permanente contacto con el público, pues si esta persona, por ejemplo, tiene un rasgo asociado a su personalidad que es la impaciencia, bueno, eso va a condicionar mucho su desempeño y seguramente no le va a ayudar mucho. O al revés, si la persona tiene unos rasgos asociados a su personalidad como la paciencia, ¿cierto? Pues seguramente le va a desempeñarse mejor, le va a ayudar a desempeñarse mejor. Entonces los rasgos lo que hacen es condicionar o potencian o dificultan el desempeño de una persona en el ejercicio de ciertas labores en el empleo público. Si uno mira, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, en una escala de facilidad o de dificultad para mejorar las competencias laborales, de lo cual les van a hablar más adelante, más fácil de mejorar. La cuarta categoría que está puesta aquí, el conocimiento. Y es en lo que históricamente las entidades públicas nos hemos concentrado con nuestros empleados. Por eso es que históricamente han abundado en los planes institucionales de capacitación los cursos X o Y o Z tema. Entonces,
Ustedes ven en los planes institucionales de capacitación que este año se va a ofertar un curso, llámese diplomado en contratación, otro curso en control interno, se va a dictar otro curso en planeación estratégica o un curso en presupuesto, etc. Y en 20, 40, 50, 80 horas, 120 horas, usted seguramente adquiere más conocimiento. Es cuestión de semanas o meses. O algunas instituciones patrocinan, parcial o totalmente, posgrados, estudios formales, digamos. Eso es relativamente sencillo. Bueno, las capacidades ya no es tan sencillo desarrollarlas. No digo que sea imposible, pero ya no es tan fácil. Igual que las habilidades. Porque las capacidades, rasgos, son competencias que tienen que ver, que fundamentalmente se desarrollan a través de las cosas que uno ha vivido desde temprana edad. La comprensión lectora, por ejemplo, se empieza a desarrollar desde que usted empieza su vida escolar, incluso desde mucho antes en familia. Entonces ya no es tan sencillo, no imposible, pero ya no es tan sencillo. Los rasgos tal vez es lo más complicado. Es mucho más difícil. Usted ya no encuentra diplomado para dejar de ser impaciente y volverse paciente. Bueno, eso es más difícil. Eso seguramente requerirá otras intervenciones mucho más complejas, de mucho más largo aliento. No es imposible, pero es mucho más difícil. Y eso también es importante que se tenga en cuenta porque uno no tiene por qué ser bueno para todos los empleos. Como ya no se trata solamente de tener conocimiento, pues uno sí debe ser muy consciente a la hora de presentarse a un proceso de selección de si ese empleo es lo que a mí me conviene, en el sentido de si ese empleo, las competencias que siguen yo las tengo, porque si no, seguramente no la va a pasar muy bien y no se va a sentir bien usted y seguramente no va a contribuir mucho al cumplimiento de las metas institucionales. En cuanto a aplicación de conocimiento, pues son saberes que uno tiene ya acumulados en su cabeza, ¿sí? Pero lo importante no es tenerlos allí, es tener la capacidad de aplicarlos para resolver problemas en concretos de la administración pública. ¿Cuántos compañeros conocemos que saben mucho, pero a la hora de buscar soluciones a problemas en concreto no lo hacen? Bueno, entonces para eso el conocimiento termina no sirviendo para nada. Lo importante del conocimiento es saberlo usar para dar solución a problemas en concreto. De lo contrario, no sirve para nada. Y finalmente, hablamos de la integridad como ese razonamiento moral que cada individuo hace. Y cuando hablamos de moralidad, no hablamos de una moralidad individual, porque con el subjetivismo que reina hoy en el mundo, termina siendo que no haya nada objetivo con lo cual se pueda juzgar la conducta. Entonces, cuando hablamos de razonamiento moral, hablamos de razonamiento moral en términos de la moralidad pública o social, que le permite a la persona guiar su comportamiento, las decisiones que toma frente a contextos laborales que debe enfrentar. Y claro, ese razonamiento moral es un constructo que se nutre de todo lo que usted ha vivido en su vida. Desde la formación que recibió en su casa, los ejemplos que recibió de sus padres, la educación que recibió en su escuela, en su colegio, en su universidad, los amigos que ha tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Entonces, con base en esto, la Comisión ha desarrollado una metodología para hacer esta evaluación de las competencias laborales. ¿Qué pretende la metodología? Que la evaluación sea objetiva. Es decir, y en cualquier evaluación se busca es esto, y es minimizar las variables subjetivas, bien sean del constructor, cuando digo constructor me refiero al constructor de las pruebas, bien sea de quien la revisa, de la institución que la realiza, etcétera, o de cualquier agente. Que la evaluación sea confiable, entonces por eso es mejor tener una metodología perfectamente construida y estandarizada.
que la evaluación sea válida, que por supuesto la evaluación se constituya en un proceso que sea justo e imparcial, es decir, que en la decisión no influyan criterios distintos a la demostración objetiva de las competencias laborales, que no tenga nada que ver el género, que no tenga nada que ver, ¿sí?, la edad, que no tenga nada que ver la afiliación política, etc. A diferencia, por ejemplo, de lo que nos decía el doctor Francisco Camargo, que es un propósito muy loable del gobierno nacional. Cuando hablamos en cuanto a la paridad de géneros en los empleos, que eso puede ser viable de aplicarlo en empleos de los que conocemos como de libre nombramiento y remoción. Cuando hablamos de mérito, pues es quien demuestra el mérito. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Porque podría ser contrario al mérito que se pusiese una variable como el género como predominante para definir quién ocupa un empleo público. Es quien tenga las mejores competencias laborales. Igual pasa con la edad, por ejemplo. Cuando hablamos de nuestros concursos de méritos, para nosotros esas son variables irrelevantes. Y no irrelevantes porque no tengan importancia, ojo, sino porque no son variables, ¿sí?, que necesariamente, a priori, ex ante, hagan que una persona sea más o menos competente. Entonces, la comisión se guía exclusivamente por la demostración del mérito. Por eso nuestros procesos son ser justos, ser imparciales. Adelante, por favor. ¿Cómo procedemos nosotros? Para que ustedes se hagan una idea. Para nosotros la principal fuente de información son los manuales de funciones de las entidades. Y aquí es muy importante, pero muy importante, yo sé que me escuchan muchas personas que trabajan en las de talento humano de las entidades, tanto a nivel territorial como a nivel nacional. Entre mejor sea un manual de funciones, es más fácil medir las competencias laborales. Y seguramente el proceso de selección será muchísimo mejor. Desafortunadamente, no en pocos casos encontramos manuales de funciones que no son el ideal, ni se acercan a él. Porque seguimos anclados todavía en manuales de funciones que pudieron haber sido válidos hace 40, 50 años, a los 60, por ejemplo. Entonces, encontramos manuales de funciones muy estructurales todavía, muy estructurales. Entonces, cuando definen los requisitos de educación, están entre dos extremos, son muy particulares al decir, aquí lo único que necesitamos es un ingeniero ambiental, por decir cualquier cosa. O son muy generales, cuando dice, aquí lo que necesitamos es un profesional de, y listan 40 NBCs, que pueden estar agregando cada NBC, por poner un ejemplo, 50 profesiones, entonces estamos hablando de 2.000 profesiones. Hasta poner requisitos de experiencia también, o muy valorados o sonados. Aunque en esto, pues la norma, más la norma a nivel nacional, que el electoral, pone unos límites mínimos y unos máximos. Cuando leemos el propósito, son cuestionamientos genéricos o muy específicos. Entonces, cuando uno lee un propósito, dice, por ejemplo, el propósito de este empleo es elaborar CDPs para la entidad. Bueno, ese empleado que vaya a ocupar ese empleo seguramente va a pasar los próximos 50 años o 40 años o 30 años, depende de la edad a la que vaya a ingresar al empleo público, haciendo eso. Porque el propósito no le deja hacer nada más, ni le va a dejar hacer nada más. Y cuando uno ve las funciones, pasamos a lo mismo. O son muy específicas, que caen en lo estructural ya del empleo, que eso ya no existe en Colombia. Son tan genéricas o tan ambiguas que después evaluar la competencia laboral o hacer evaluación del desempeño se vuelve imposible. Entonces, los manuales de funciones son muy importantes. Y le hemos dicho, y en eso estamos trabajando, al Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el encargado de este tema en Colombia, que deberíamos estar pensando ya en manuales de funciones
por competencias laborales. ¿Sí? Por competencias laborales. Algunos manuales de funciones incluso, por un ejemplo, digamos, eso es una ley de este país, un decreto ley, que es la DIAN, que ya en el propio manual de funciones pusieron cuáles competencias debe tener el empleado que vaya a desempeñar ese empleo. Y pues sí, la inmensa mayoría tiene las competencias laborales comportamentales del decreto 815, las tiene especificadas ahí, pero también ahí no hay ninguna discriminación. Entonces lo que uno encuentra en los manuales de funciones es que las ponen todas las comunes del decreto 815 y ponen todas las de nivel jerárquico 815. Entonces finalmente pues tampoco se hace ninguna discriminación. Pues estamos trabajando también ya con el Departamento Administrativo de la Función Pública en una posible modificación al decreto 815 para que hablemos más en términos de capacidad, habilidades, rasgos, etcétera, cuando hablamos de competencias laborales. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando hacemos un proceso de selección en Colombia es tomar el manual de funciones y de ahí nos nutre. ¿Qué miramos? Pues miramos el supuesto, el perfil, requisitos de estudio, de experiencia, el propósito principal de ese empleo, miramos las funciones, por supuesto, las funciones, sí. Y si tiene definidas competencias del 815 u otras, pues las que hay definidas. Con base en eso, agrupen empleos, digamos. Nosotros no hacemos pruebas, por lo que acabo de decir en los minutos anteriores, para cada empleo. Nosotros no vamos a hacer una prueba para el empleo de secretario, una prueba para el empleado auxiliar administrativo, una prueba para el empleado auxiliar administrativo 2, otra para el auxiliar administrativo 3. Eso no lo hacemos. Además, sería ilógico y sería ir en contra de todo lo que acabo de explicar del modelo, de ser capaces de desempeñarse en diferentes contextos laborales. Pero entonces, pues tampoco podemos hacer una prueba para todo el mundo. El punto medio es agrupar empleos. ¿Cómo los agrupamos? Buscamos los mismos empleos o empleos equivalentes. Pongo un ejemplo. Los conductores. En un proceso de selección que haga la comisión, ustedes saben que la comisión normalmente hace procesos de selección donde participan varias entidades. Si cada entidad está ofreciendo cargos de conductores, pues todos esos empleos se agrupan, son un grupo, y a todos se les hará la misma prueba. Llámense conductores o aunque tengan otro nombre, pero que su propósito principal sea conducir vehículos o transportar personas, bueno, lo que sea. Igual puede pasar, por ejemplo, con los empleos de secretaria ejecutiva o como secretario cuyo propósito sea dar apoyo a las labores de los grados superiores. Entonces, ahí agrupamos hacemos otro grupo. O por ejemplo, todos los profesionales del nivel profesional, porque para hacer agrupación de empleo, pues tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que sean del mismo nivel jerárquico, no hacer grupos de empleos, perdón, por diferente nivel jerárquico, que sean del mismo nivel jerárquico. ¿Sí? También miramos el grado salarial, por supuesto. Y ahí hay unos límites dentro de los cuales nos movemos. Y por supuesto miramos el propósito, las funciones, los criterios de estudio y experiencia. Con estos criterios podemos saber si X empleos se pueden hacer en un grupo o no se pueden hacer en un grupo. Agrupamos los empleos. Y agrupados los empleos, entonces, para nosotros, en un proceso de selección que estaba ofertando 2.000 empleos con 3.000 vacantes, nosotros pensamos para las pruebas en términos de empleos, no de vacantes, pues los 2.000 empleos seguramente hacen, por decir algo, 100 grupos. Hecho los 100 grupos, que están constituidos cada grupo por empleos iguales o equivalentes, entonces nuestros equipos de psicometría con las entidades nos ponemos a los componentes de las competencias. ¿Qué son los componentes de las competencias? Lo que les acabo de explicar. La pregunta que respondemos aquí es, bueno, para empleos, por ejemplo, conductores, ¿qué tipo de capacidades le vamos a medir? ¿Qué tipo de habilidades? ¿Qué tipo de rasgos? ¿Qué aplicación de conocimientos? Y si vamos a hacerle o no una prueba de integridad. A eso se refieren los componentes de las competencias. Definido eso,
se definen luego los indicadores, que puede coincidir esa denominación con lo que normalmente se conoce como los ejes temáticos. Bueno, en concreto, si vamos a las capacidades, pero ¿cuáles capacidades? Y de esas capacidades en concreto, porque cada capacidad, ¿sí? Bueno, muchas. Es una cosa es decir, voy a medir solo capacidad y habilidad, que es 3. Otra cosa, bueno, ¿cuáles capacidades en concreto? ¿Cuáles habilidades? ¿Cuáles rasgos? Entonces, ahí se definen ya muy en concreto. Y luego tenemos que, ya sabiendo cuáles capacidades o cuáles habilidades en concreto le vamos a medir o cuáles rasgos, definimos qué tipo de formato de pregunta vamos a utilizar y qué tipo de prueba. Sí, yo una capacidad o una habilidad, por ejemplo, es posible, cuando les hablo de formato, por ejemplo, me refiero que yo la puedo medir con una prueba escrita o, por ejemplo, la puedo medir con una prueba de ejecución. Se refiere el formato de la prueba. Entonces, yo defino con qué formato de prueba voy a medir esa capacidad o esa habilidad o ese determinado rasgo o ese conocimiento, etc. Y definido eso, o sea, el formato de la prueba está escrito, una prueba de ejecución, etc. Lo siguiente que defino es qué formato de pregunta voy a utilizar. ¿Sí? En las pruebas escritas, por ejemplo, yo puedo usar al menos 3 tipos de formatos de pregunta. La que estamos utilizando últimamente en la comisión es una pregunta tipo juicio situacional. Pero hay otros formatos que ya les voy a hablar. Definido eso, finalmente decimos, bueno, ¿cuántos ítems o cuántas preguntas para cada tipo de capacidad? Y dentro de esto hay unas reglas psicométricas de y máximos. Entonces, una prueba que está compuesta por capacidades, habilidades, rasgos, aplicación de conocimiento y identidad, debe tener una cantidad entre un mínimo y un máximo de indicadores y cada indicador debe tener entre un mínimo y un máximo de preguntas. Y eso se va definiendo en cada momento por los psicómetras para poder garantizar que la prueba cumpla con lo que acabo de decir en la diapositiva anterior, que sea objetiva, válida, que sea confiable, etc. Y finalmente, armamos todo esto que les acabo de decir, es la estructura de la prueba, y ya vendrá el diseño de la misma, donde se empezarán a hacer otras actividades que iniciarán con la construcción ya propiamente de la pregunta. Y ahí pues lo que hacemos es, esa comisión directamente sus procesos, normalmente lo hace a través de una licitación pública con unos operadores que previamente se han acreditado con la propia comisión, y ahí lo que hacen estos operadores, ganadores de estos procesos de licitación, es vincular a unas personas llamados constructores que hacen las preguntas de acuerdo a la estructura que la comisión les entrega. Hay unos validadores y se aplica un proceso que se llama de doble ciego, es decir, que hay doble validación y el primer validador nada tiene que ver ni conoce al segundo, por eso se llama doble ciego. Y en ese proceso, pues hay ajustes, etcétera, etcétera, hasta que queda el ítem ya en su versión final, que es el que va a ser parte de las pruebas. Normalmente se construyen mucho más ítems de los necesarios para que a la hora de ensamblar la prueba, pues haya la posibilidad de aplicar aleatoriedad. Adelante, por favor. Adelante. 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 Adelante, tener en cuenta una cosa. Ustedes se han dado cuenta, pues los que han participado seguramente en procesos de selección, y así, por ejemplo, si ustedes revisan el decreto 815, habla de unas competencias comportamentales comunes a todo el servidor público, desde un nivel asistencial hasta el máximo nivel directivo de carrera que se pueda encontrar. Nivel asesor, perdón. Y competencias propias de cada nivel jerárquico. Bueno, uno puede encontrar, por ejemplo, capacidades que pueden ser comunes a todos los empleos.
Entonces, nosotros en la comisión lo que hacemos es, la estructura de prueba de que les acabo de hablar, normalmente tiene como dos grandes partes. Tenemos unas pruebas de competencias funcionales, como le llamamos a la comisión, unas pruebas de competencias comportamentales, como normalmente lo llamamos. Las pruebas de competencias funcionales agrupan las capacidades, habilidades, aplicación de conocimiento. Y las comportamentales generalmente están asociadas a los rasgos y a las comportamentales, por supuesto, el decreto 815. Y la categoría de integridad, pues que puede estar enlazando estas dos. Pero a su vez, en las competencias funcionales, que está compuesto, repito, normalmente por capacidades, habilidades, aplicación de conocimiento, ahí hacemos una partición de la prueba en capacidades, habilidades y aplicación de conocimiento común a todo servidor público en Colombia. Y otras capacidades, habilidades, capacidades, habilidades y aplicación de conocimiento, ya de ese grupo de empleos que hemos hecho. Igual con las comportamentales. Lo que es común a todo empleado público en Colombia, sin importar el tipo y lo que es propio, en este caso si son del 815. Entonces hay unas cosas comunes y eso lo evaluamos. Hay capacidades, por ejemplo, o habilidades. La comprensión lectora es una habilidad. Eso puede ser algo absolutamente común. O, por ejemplo, a nivel de aplicación de conocimiento, el conocimiento de lo más importante de nuestra constitución política. Eso tiene que saber el empleado público del país, como por ejemplo los principios, los deberes, el manejo público de los recursos públicos. La constitución nos habla de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor. Adelante. Entonces, vamos con los formatos de prueba. Les decía que hay formato de prueba, que al menos usamos tres. La que más usamos es el formato tipo situacional, de juicio situacional. Aquí en la diapositiva hay un error, es formato de pregunta, no formato de prueba. Los formatos de prueba son si es una prueba escrita o una prueba de ejecución. Ahí, excúseme, es formato de pregunta. Podemos hacer una pregunta tipo juicio situacional o una pregunta de respuesta graduada o pruebas estandarizadas. Y para todo la estructuración y el diseño de estas pruebas, la comisión ha acogido y aplica los estándares de la Asociación Americana de Psicología, que es la que en el mundo, digamos, rige este tipo de procesos, como una ISO, pero pues es aplicada específicamente a temas de psicología, que en este caso a psicometría, que es esta parte de la psicología que se encarga de medir este tipo de procesos, digamos, como las competencias. Y por supuesto, seguimos también los parámetros y los cumplimos de la International Test Commission. Adelante, por favor. Una prueba de juicio situacional en concreto, ¿qué es? Una prueba de juicio situacional, por eso se llama así, juicio y situacional, lo que hace es plantearle a una persona una situación que puede encontrarla en cualquier día de su vida laboral. Y frente a esa situación, le presenta un enunciado. ¿Sí? Entonces, en pruebas de juicio situacional, un enunciado que la persona debe responder, por supuesto. Entonces, las pruebas de juicio situacional, que son las que más estamos usando en la contienen ese tipo de preguntas. Entonces, una pregunta en concreto está conformada por situación y un enunciado. Ustedes encontrarán seguramente, los que han tenido la oportunidad de presentar pruebas escritas en los últimos procesos de selección, se presenta un caso, si lo quieren llamar así. Frente a ese caso se resalta algo en particular y frente a eso que se resalta en particular se le pide a la persona que resuelva, para lo cual se dan unas opciones de respuesta, de las cuales una es correcta. ¿Sí? Y la persona, pues,
tiene que estar en la capacidad de poder identificar cuál es la correcta. Por supuesto, cada pregunta o ítem de juicio situacional está orientada a medir un determinado indicador. Entonces, por ejemplo, esta es un resumen de lo que es una estructura, ¿cierto? Tenemos, por decir algo, el componente de competencia 1 que llama capacidades, el componente de competencia 2, que son el componente de competencia 3, que es aplicación de conocimiento. Para medir las habilidades, que es el componente de competencia 2, se han escogido 3 indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es la comprensión lectora. Entonces van a haber preguntas para poder evaluar la comprensión lectora. Lo que ha hecho la comisión es, aunque pudiera construir un caso ético referido a temas que no tienen que ver con el contexto laboral, porque la comprensión lectora se puede medir en cualquier texto, pero lo que hace la comisión es construir textos relacionados con contextos laborales, pero lo que se está midiendo ahí no es el conocimiento, sino la comprensión lectora, en este caso del ejemplo que estoy colocando. Y aquí hay un debate que se da a nivel mundial por los científicos o expertos en este tema, y es uno con una pregunta de juicio situacional pudiera medir, con una sola pregunta pudiera medir no solamente el conocimiento, sino además la comprensión lectora y de golpe el razonamiento. Pero por pulcritud psicométrica, digamos, normalmente, y para ser más clara la calificación final del aspirante, lo que se hace es privilegiar e independizar una pregunta exclusivamente para medir un constructo o un indicador. Entonces, aunque el caso o la situación tenga que ver con el contexto laboral, lo que le vamos a evaluar es la comprensión lectora, no la aplicación de conocimiento, que pudiera ser, repito, pero no lo hacemos por dar más facilidad o transparencia a la calificación. Pero es posible que con una prueba como de un formato juicio situacional se puedan medir varios componentes de competencia o varios indicadores, de hecho. Pero lo reitero una vez más, en la comisión no lo hacemos así o no lo hemos venido haciendo así, justamente para garantizar más transparencia, para que cuando nos digan qué evaluó, entonces uno diga, evalué, fue comprensión lectora. Adelante, por favor. Estas son las pruebas de juicio situacional, que son las que más hemos venido utilizando. Hay pruebas o formatos, perdón, de respuesta graduada. La respuesta graduada del juicio situacional, aunque es de única respuesta, no hay única respuesta correcta. Es decir, si usted le hacen una pregunta con 3 respuestas, lo que va a suceder es que hay una que da más puntaje que las otras 2. Por decirlo de alguna forma, hay una más correcta que las otras 2 opciones de respuesta, si fueran 3 opciones de respuesta. Esa es la pregunta de respuesta graduada, funciona igual, y lo que hace la comisión es la misma estructura de prueba. Lo que estamos hablando aquí es de los formatos. Adelante, por favor. Adelante. Adelante. Y existen las otras pruebas que son las estandarizadas, al igual que en las de respuesta graduada, son de única respuesta, pero entre las opciones que se dan no hay una única respuesta correcta. Si son 4 o 5 opciones, cualquiera puede ser válida, solo que hay una más válida que la otra. Son muy utilizadas sobre todo para medir rasgos en las personas. Adelante, por favor. Ustedes se han encontrado, tanto en el sector público como en el privado, este tipo de preguntas. Aquí hay algunos ejemplos, lo voy a dejar en pantalla durante 30 segunditos para que ustedes tengan la opción de leerlo. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que es una pregunta de tipo juicio final, y lo que está evaluando es un indicador llamado razonamiento, que es un indicador del componente de competencia llamado capacidad.
Bien, voy a pasar la diapositiva, simplemente era para que ustedes tuvieran la oportunidad de mirar cómo funcionan las pruebas de juicio situacional. Aquí hay otro ejemplo, pero a diferencia del anterior no está midiendo la capacidad de razonamiento, sino lo que están midiendo es aplicación de conocimiento, en este caso muy particular en un tema llamado gestión documental. Lo voy a dejar también 30 segunditos para que lo puedan leer ustedes y pasan a la siguiente diapositiva luego porque ahí está la justificación puesta. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de lo que puede ser una pregunta de respuesta graduada. Lo mismo, 30 segundos y la pasamos, por favor. Adelante, por favor. Aquí están. Les decía que estas preguntas de respuesta graduada son de única respuesta, pero no es una única respuesta correcta. Cualquiera de las tres, o mejor, una es más correcta que las demás, por lo tanto da más puntos que las demás. En el ejemplo que acabo de colocar, esta es la graduación de los puntajes según la respuesta que ha escogido y la explicación de por qué es esa graduación. Y esto es importante tenerlo en cuenta. A veces en los contextos laborales no hay una única forma de ver los problemas, pero sí hay unas formas mejores que otras. Cuando uno trabaja, por ejemplo, formulación de proyectos y hay un paso en la formulación de proyectos donde uno va a escoger alternativas de solución en la MGA. Si tiene varias alternativas de solución, hay unos criterios para saber cuál es mejor alternativa que otra. No significa que si, por ejemplo, hay dos alternativas de solución, una sea correcta y la otra incorrecta, que las dos pueden funcionar, pero hay una que es mejor que la otra. Por ejemplo, hay un criterio que dice que beneficia al mayor número o que después de la ejecución la comunidad beneficiaria de ese proyecto tenga la capacidad de sostenerlo en el tiempo, etcétera. Son criterios. Ahí pueden haber muchas formas de resolver los problemas, pero hay unas mejores que otras. Y por eso las preguntas de tipo respuesta graduada son muy importantes. Adelante, por favor. Estas son pruebas de tipo pruebas estandarizadas con formato de pregunta estandarizada que les decía son muy propias o muy utilizadas más bien para medir. Y son esas preguntas que a veces uno aparentemente no, y eso es la gracia, aquí no hay una única respuesta correcta, hay una única respuesta, pero no hay una única respuesta correcta y pasa como en la anterior, como lo dije, de que lo que hay es una respuesta más acertada que otra. Y estas son pruebas que construyen los psicólogos pues, para poder medir ciertos rasgos de personalidad. Adelante, por favor. Aplicamos la prueba y esto es una cosa que nos preguntan mucho los aspirantes. Y dice, bueno, pero la prueba tenía 100 preguntas, yo creo que respondí 90, cada pregunta valía un punto y veo que no saqué 90, sino 98. ¿Por qué saqué 98? Pongo el ejemplo en términos positivos, ¿no?
que el aspirante diga, la verdad, yo pensé que iba a sacar 90 porque tengo 90 buenas y saqué 98. Bueno, también hay en términos negativos. La persona piensa que va a sacar 100 y saca 50. Bueno, resulta y pasa que antes de consolidar la calificación de una prueba, se hace un análisis psicométrico a cada una de las respuestas dadas, a cada una de las preguntas por cada uno de los aspirantes que presentó esa prueba. ¿Sí? Y ahí se aplica o bien la teoría clásica de ustedes, o bien se aplica la teoría de la respuesta en los ítems, para hacer sobre todo análisis, ¿cierto? Un análisis de los ítems para ver qué tanto discriminaron. Y por supuesto nosotros tenemos unos indicadores que nos permiten saber si esa pregunta finalmente es válida o no para tener en cuenta en la calificación total, según su nivel de discriminación, el nivel de dificultad que presentó, el flujo de las opciones de respuesta que presentó, el índice de fiabilidad y de consistencia interna. También se pueden aplicar evaluación por expertos. En general lo que queremos ver ahí, ¿cierto?, es que cada una de las preguntas que integraron la prueba, ¿cierto?, haya sido confiable, haya sido válida, ¿sí?, haya permitido una muy buena discriminación, haya tenido un nivel adecuado de dificultad, ¿sí?, y las respuestas que obtuvimos, ciertos patrones. Y solamente aquellas preguntas, porque este análisis se hace ex post de haber aplicado la prueba. Solamente aquellas preguntas que pasen este análisis son las que se tienen en cuenta para la prueba. Las demás son excluidas. Y con las preguntas que quedan, es que se califica la prueba. Por eso ponía el ejemplo que aparentemente dijo de 100 preguntas, yo respondí 90 bien, saqué 98, tal vez se equivocaron, no nos hemos equivocado. Lo que ha pasado seguramente es que se han eliminado, ¿cierto?, 8 o 9 preguntas porque no cumplieron finalmente con los requisitos del análisis psicométrico. Por eso usted sacó 98. ¿Sí? Eso siempre se hace antes de consolidar la calificación final. Hacer estos análisis psicométricos para ver cuáles preguntas finalmente quedan y cuáles no. ¿Significa que la pregunta que se excluyó fue mal hecha? No necesariamente. Hacer análisis ex ante o previos es muy difícil, porque estamos buscando esa pronosticar. Y como cualquier modelo econométrico, pues siempre hay posibilidad de un nivel de error. Y uno esperaba que se comportara de una forma y no se comportó así. Por eso mismo también les hablaba de hacer que la estructura de la prueba tuviera entre un mínimo y un máximo de componentes, entre un mínimo y un máximo de indicadores para cada componente y para cada indicador entre un mínimo y un máximo de preguntas. Porque, por ejemplo, uno puede decir, y así los psicómetras a nivel mundial más expertos dicen, por ejemplo, para poder evaluar un indicador de una capacidad, de una habilidad o de lo que sea, mínimo tendrían que haber o hacerse, eso es un ejemplo, entre mínimo deberían haber 3 preguntas válidas. Ese es el mínimo para poder hacerse una idea de que la persona tiene o no esa competencia en ese indicador. Por supuesto, entonces la comisión no va a hacer 3 preguntas porque correría el riesgo de que si alguna al final, después de analizar todas las respuestas dadas, ¿sí?, debe excluirse, pues se queda con 2 de 3 y ya no cumpliría el mínimo. Y sin cumplir ese mínimo, pues uno se quedaría sin herramientas para decir que cumplió con la cantidad mínima de preguntas para ese indicador. Entonces preferimos hacer 5, por ejemplo. Adelante, por favor. Con esto termino. Espero no haberlos abrumado. Sé que estos son tecnicismos, pero es muy importante para la comisión que ustedes tengan en cuenta cuál es el modelo que está imperando en el mundo y que la comisión, por supuesto, también como una entidad líder en el mundo de medición de competencias laborales está implementando. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. La establece María Elsie Acevedo Ramírez. Ella pregunta, ¿qué diferencias se encuentran entre capacidades y habilidades?
a la importancia de los ejes temáticos en estructuras de las pruebas, pues es vital. Los ejes temáticos para mí son como las columnas sobre las cuales está construido un edificio o una casa. Sin esas columnas, pues ninguna edificación se puede sostener. Ya en términos un poco más técnicos, los ejes temáticos exactamente dicen las competencias laborales, o el indicador, o la parte, si se quiere, de la competencia laboral que vamos a medir. Y si no hubiesen ejes temáticos, entonces lo que tendríamos son unas estructuras de pruebas indeterminadas, donde no sabemos exactamente competencias laborales vamos a medir a qué empleo. Y eso sencillamente sería un sinsentido, porque justamente lo que tratamos de evaluar es, para un determinado empleo o grupo de empleos, como lo expuse, se necesitan competencias laborales para que el aspirante, cuando sea nombrado y se posesione en ese empleo, lo pueda desempeñar efectivamente. Si no existen ejes temáticos, repito, haríamos una prueba indeterminada. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Es como si uno fuera en el colegio, en la universidad, y está estudiando ingeniería de sistemas y va a presentar un parcial. ¿Sí? En el parcial le están preguntando cosas como historia del auge y la caída del Imperio Romano, pero también le están preguntando cosas como de la principal característica de la cocina de Baja California, pero también le están preguntando cosas como la importancia o el auge de el uso de material reciclable en las compras en los supermercados, y también le están preguntando cosas como qué tan importante es que se amplíe en Colombia el periodo de la licencia maternidad. Pues finalmente quien presente ese examen, si es un estudiante de ingeniería de sistemas, pues seguramente no le valora nada de lo que tenía que ver con su carrera. Los ejes temáticos son aquellos entonces que nos permiten circunscribir la prueba a valorar aquellas competencias laborales en aquellos indicadores que son relevantes para el desempeño laboral en ese empleo al que se va a presentar, o en ese grupo de empleos en el cual el empleo es ubicado. Vuelvo al ejemplo del examen del ingeniero en sistemas. Es diferente cuando llega a su examen y me están preguntando cosas sobre algoritmos, cosas sobre matemática estructural, etcétera, que son cosas, por supuesto, pertinentes para su. Con respecto a capacidades, es una pregunta demasiado importante. Digamos, es un poco compleja la respuesta, pero voy a intentar ser lo más claro posible. Uno podría decir que en términos generales las capacidades vienen con el ser humano. En cambio, las habilidades se desarrollan con la experiencia, se pueden desarrollar con ejercicios físicos. Las capacidades están más asociadas como a la estructura cognitiva de la persona. Y cuando hablamos de la estructura cognitiva de la persona, es igual que la persona piensa, los pensamientos. En términos filosóficos es la forma en que la persona es capaz de vivir la realidad, y no hablo sensorialmente, sino intelectualmente, ¿sí? Es capaz de percibirla, es capaz de apropiarla en su cerebro, de procesarla, y a partir de ahí es capaz de mirar el mundo. Por supuesto, no es igual la forma en que una persona percibe, se apropia, procesa la realidad y a partir de ahí ve el mundo, por ejemplo, si es un niño o si es un adulto, o por ejemplo, si es un músico o si es un matemático. Entonces, podríamos decir que las capacidades de la persona casi que están ancladas al sustrato biológico de la persona.
Y como le decía en mi exposición, no son entrenables, no son entrenables. Es como ese potencial con el que la persona nace, ¿sí? Que si esa persona, en su primera infancia especialmente, pero también puede ser en su adolescencia, en su juventud temprana, y digo juventud temprana porque hoy cada día en el mundo extiende la juventud, ya creo que va a llegar a 30 años, juventud temprana, si esa persona llega a disfrutar de un contexto favorable, estimulador, es posible que esas capacidades, ¿sí? Se potencialicen. Pero entrenarlas, así como cuando yo voy a un gimnasio y levanto pesas y aumento el tamaño de mis bíceps, no. Eso, en cambio, es propio de las habilidades. Las habilidades, como la comprensión lectora, por ejemplo, se puede entrenar a partir de ejercicios prácticos durante un tiempo, meses o años, desarrollar las capacidades, no tanto así. Por eso es muy importante, a los que tienen hijos o los van a tener, crear esos ambientes favorables para que las personas puedan desarrollar esos potenciales a nivel de su estructura cognitiva. Muchas gracias. Muy amable, doctor Jorge Alirio.